Bueno, gracias por venir una vez más. Estas charlas que estamos organizando acá en el marco del seminario de trabajo de grado de sonido, para quienes no sé si nos conocen, seminario de trabajo de grado opción sonido es una materia, digamos, de la carrera de la licenciatura en comunicación, que es como la instancia final de la carrera en la que básicamente quienes participan de ese seminario están en el proceso de elaboración del trabajo de egreso, como si fuera como una pequeña tesis, que muchas veces tiene que ver con proyectos de creación en torno al sonido, en particular en este seminario, y muchas veces también son trabajos que tienen que ver con el paisaje sonoro. Así que bueno, en ese marco es que estamos también invitando a personas que estén trabajando en la creación de sonido desde distintos ángulos, un poco también para enriquecer las perspectivas del seminario y que puedan como tener acceso como a otras cosas. Y bueno, y en contrapartida también poder darle espacio a jóvenes creadoras que bueno, nada, que siempre está bueno como que tengan espacio para difundir su trabajo. En particular, esto lo vamos a registrar, o sea que también tiene como esa otra pata de que quede disponible también para que después se siga circulando el material. Y bueno, hoy tenemos a Bianca Garibaldi, una creadora específicamente. Hoy nos va a contar un trabajo sobre sonido, pero bueno, ella viene como del lado de la danza, ustedes ya la conocen, es más una presentación más para el resto. Y bueno, ella ya ahora les va a contar, pero bueno, nos va a hablar un poco de su trabajo de egreso en la licenciatura en danza. Es una licenciatura bastante joven en la UDELAR. Y bueno, es un trabajo que tiene que ver con el paisaje sonotros, que bueno, no es exactamente paisaje sonoro, son como derivaciones en torno a eso, así que yo en lo personal estoy como súper curioso de conocer el trabajo porque hemos hablado de esto varias veces, pero nunca, bueno, nos habíamos puesto como a mirarlo así en profundidad, así que bueno, gracias por venir. Y bueno, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por venir a escuchar. Eso sí, voy a presentar mi trabajo de egreso de la licenciatura de danza, que fue, si bien fue mi tesis y mi trabajo de egreso, se hizo como en conjunto con todas estas personas. Lía, Meli, que está acá, que vino, gracias por venir. Y yo estuvimos como performando, digamos, en un segundo momento. No sé cómo es acá, pero nosotros tenemos como un momento de redacción de proyecto y después tenemos como un momento de llevarlo a cabo. Y ahí fue que se unió toda esta gente. Y bueno, fue como un caso particular también, o sea, un caso particular no, como un desafío el hecho de que el proceso creativo también sea una investigación artística y tener que redactarlo como proyecto de investigación. Entonces también vengo a compartirles como desde ese lado bien académico, digamos, lo que fue el proceso creativo. Paisaje sonoro viene del deseo de desafiar las percepciones espaciotemporales. Yo venía hace un tiempo como buscando... Estuve en varios proyectos que tenían que ver, de hecho hubo uno que es como el antecesor así más fiel, que se llamaba igual, como con el deseo de trabajar con el sonido y el paisaje sonoro en sí, y me venía interesando como la idea de trabajar con el paisaje sonoro y modificarlo un poco, jugar como con esa idea de lo que es fielmente ese paisaje y cuál es real y qué no. O sea, jugar con la naturaleza del paisaje y desvirtuarla un poco para generar un poco de confusión y activar ahí como un imaginario posible de otra posible realidad. Y de la capacidad del sonido de evocar lugares en particular, como como hemos hecho pila de prácticas, y una práctica que a mí me levantó mucho fue como caminar por el espacio, por un espacio por la facultad, fue en ese caso, con
un grabador y auriculares de ojos cerrados. Y la idea era solo hacer eso, y en un momento mi compa que estaba trabajando conmigo grabó, se tomó la libertad de grabar y reproducirlo en otro momento, y me hizo abrir los ojos y era un baño, y yo pensaba que estaba dentro del baño y resulta que estaba en el medio del pasillo. Y eso me despertó como un interés de decir, bueno, en realidad con el sonido podés como imaginarte otro espacio. Entonces, y el gusto por la sonoridad vocal, de también un montón de trabajos de trabajar con sacar la voz, con probar sonidos distintos y demás. Es una investigación-creación, esto que les decía, que se pregunta por los modos de percepción y relación con el entorno. Eso que les comentaba. Y parte la inquietud por la atención auditiva y su capacidad de alteración perceptiva y su carácter performativo. Se desarrollan diversas prácticas de escucha. Fue un proceso bien práctico, en general en la danza es así, como experimental, de hacer muchas prácticas de escucha, escuchar ciertos paisajes. Trabajamos mucho con escuchas de paisajes de registros que ya habíamos hecho, con el paisaje que estaba, el paisaje natural, y trabajamos mucho con un disco de un uruguayo, Pablo Culazo, que tiene un disco, él es no vidente y se dedica a registrar paisajes, no sé si lo conocen capaz, y tiene un disco que se llama, para que me voy a fijar, Mapa Sonoro Natural del Uruguay. ¿Mapa sonoro? Natural del Uruguay. Está como en Spotify, tiene pila de hecho tiene muchos discos, y tiene hasta discos como de aves del Uruguay, y tiene varios también de Brasil, después fue bueno, entonces eso fue como bien práctico. Hicimos muchas prácticas de escucha, de experimentación sonora, performática y visual, que eso, como que la idea era buscar como otras formas alternativas de ver, escuchar y estar. Oír no es escuchar, como que la base también un poco es la escucha, siempre como volver a la escucha, la pregunta de cómo potenciar la atención auditiva y fomentar la imaginación, porque nosotros veníamos haciendo un montón de prácticas de escucha y algo que lo tenemos bien presente, pero la pregunta que surge es cómo hacer esa atención que una se la hace o por deseo, o por guía, o por tarea, para una performance o una... y enseguida traigo esta definición de alguna forma de Paulino Oliveros. También como intenté como traer un poco de cosas de donde he sacado, también para nutrir sus trabajos o lo que sea, compartir la información. Deep Listening es un libro re lindo de Paulino Oliveros, que no sé si lo conocen, pero tiene un montón de prácticas, ejercicios y teoría en torno a la escucha profunda. Y ella diferencia el oír del escuchar, como que el oír es más el fenómeno físico que permite como oír, y la escucha como algo del prestar atención. Por eso mencionaba lo de la atención auditiva. Prestar atención a lo que es percibido tanto acústica como psicológicamente. O sea, cómo el escuchar nos influencia en esto, en la percepción, las ideas, la imaginación, la memoria, los recuerdos, las sensaciones, etc. Entonces, de ahí es bien como esto de evocar un espacio con el sonido. Y enseguida de que me pongo a pensar o a imaginar cómo lograr esto de potenciar la atención y lograr que la gente lleve su atención al sonido que trae la imaginación, se me ocurre bloquear el sentido de la vista como así, como que es lo más preponderante para, no sé, nuestra sociedad o demás. De hecho, como fundamentación, cuando escribí el proyecto dije, como una crítica al oculocentrismo y demás. Y estuvo bueno que mi tutora, Ayara Hernández, me devolvió
que le encantaba todo el proyecto y demás, pero que también creía que, como yo decía, bueno, estamos llenos de imágenes y demás, y me dice, bueno, también estamos llenos de ruido y sonido y demás, y le dije, tenés razón. Entonces de ahí fue como variando un poco también en buscar, bueno, otra forma, proponer otra forma de ver también, que sea, bueno, pasó de la oscuridad total y fue derivando más a otros modos de ver. Pues, le voy a explicar mejor. Entonces decido evocar el Monte Serrano por un deseo de traer como algo de la naturaleza a la ciudad, en una sala de la ciudad con sonidos corporales aprendidos de la naturaleza animal. Transformar un espacio con el impulso sonoro. Como algo de esto, de buscar transformar el espacio, entonces, bueno, quiero modificar un poco la percepción espacio-temporal, tomo el sonido, los sonidos corporales más por... ¿Cómo hablar? Te voy a bajar acá. Más por eso, por un deseo y también porque estaba en el ámbito de la licenciatura de danza, pero también como por el deseo de practicar de la práctica vocal. Entonces aparece la palabra experiencia, la creación de un ambiente inmersivo, esto que les decía, también, además del comentario de mi tutora, aparece el momento de, bueno, si quiero generar una experiencia, porque quiero que el sonido, que la persona atienda el sonido, entonces si quiero que la persona atienda el sonido, me gustaría darle una experiencia más 360, si se quiere, envolvente. Aparece la palabra experiencia de, bueno, generar un ambiente para que esa persona se disponga a la escucha y a la contemplación, como también aparece la contemplación como un acompañamiento de la escucha o como una disposición similar a la escucha, como algo de, bueno, contemplar como algo que es también un poco de prestar atención de una forma que quizás no es tan lineal. Tomé performance sonora que como un modo de organizar la práctica, como parte todo como de un impulso bien sonoro y después como que se va desbordando a otros espacios, y encontré este texto que si a alguna le interesa algo de lo que va apareciendo después se los puedo mandar, que es de esta mujer Mercedes Sabasta, que define la performance sonora como la que explota las posibilidades del acontecer del sonido y la voluntad de crear situaciones sonoras que reflexionen sobre su espacio-temporalidad. O sea, ya de por sí, digamos que la búsqueda es reflexionar sobre el espacio-temporalidad, pero también el hecho de buscar también en la sonoridad el movimiento, en dónde suena y cómo suena, y si suena más de abajo, más de arriba, como eso. Como la resonancia, digamos, del espacio o el vínculo del sonido con el espacio y con la temporalidad. Entonces estos fueron los objetivos que propuse para el momento en que presenté mi proyecto. Y después fue interesante que fueron como apareciendo también otros. Provocar dislocaciones perceptivas del espacio-tiempo como un objetivo general. Incentivar la escucha profunda, auditiva, específico porque en la danza se usa mucho la palabra escucha para otras cosas que no son el oído, y potenciar la capacidad del gesto sonoro que tiene evocar espacios imaginarios y situaciones. Como objetivos específicos, crear un ambiente que acompañe un estado de relajación, porque me doy cuenta que para escuchar, bueno, hay que estar tranquilo, incentivando la escucha profunda, la contemplación y la imaginación. Evocar el Monte Serrano en una sala de teatro en código de performance sonora corporal, que usaba la palabra performance sonora corporal como para hacer, como en esto de, bueno, siempre querer ir ajustando un poco más, acotando más el marco para encontrar como más profundidad ahí. Entonces es sonora y corporal porque es generado con sonidos del cuerpo. Y provocar conexiones entre humanos y naturaleza mediante la evocación, como algo de, bueno,
si genero sonidos de naturaleza, eso inevitablemente genera como ese, o idealmente genera como esa conexión con la naturaleza, que también fue de hacerlo y que la gente me devolviera o estaba en otro lugar y bueno, está funcionando. Un poco de la fundamentación o el porqué. Traigo esto del exceso de información, que fue lo que le comenté a mi tutora que me devolvió lo que les comentaba de las imágenes, pero como en el estar en un constante ir yendo y no tener como espacios de pausa, entonces la idea de bueno, generar un ambiente de tranquilidad, de descanso, este marco se busca generar conexiones sensibles con el espacio-tiempo que habitamos, en algo también de eso, como de parar y generar como una conciencia que si bien eso, en el espacio que lo generamos no era como acá, como una aislación súper, entonces de alguna forma generaba esa conexión con la naturaleza, pero no dejabas de saber que estabas en 18 de julio, que es donde es la Facultad de Artes. La sobreestimulación que a la vez provoca que la capacidad de escucha se vuelva cada vez más compleja y difícil de practicar, como algo que nos pasa y también por una decisión de bueno, estar todo el tiempo prestando la atención a todo lo que escuchamos por naturaleza. Acá vuelvo con Paulino Oliveros, que habla de combatir la sordera social para provocar conexiones con el continuo espacio temporal. Esto también, otro texto de Gabriela Barrios y Carlos Ruiz, creo que es, el paisaje sonoro y sus elementos, que habla de, o sea, en general de Schaffer o sea, habla, es como en realidad como que cuentan un poco la historia del paisaje sonoro y demás, y traen esta idea de hacer conciencia, también como eso de la ecología acústica, como de hacer conciencia de los sonidos que nos rodean para mejorar la calidad de vida. Entonces decimos, bueno, Paisaje Sonoro propone la invitación a un descanso en un ambiente acústicamente grato, o esa es la búsqueda, en el que si no es aprender, al menos generar una cierta curiosidad sobre la fauna que rodea, que habita nuestras tierras, como en algo de también generar esa conexión con el espacio, más allá de que no sea el espacio real en el que se está en ese momento, como traer un poco de, bueno, quienes cantan el Monte Serrano del Uruguay. Bueno. Después en las prácticas, que hicimos muchas prácticas de escucha, les comentaba de registros que habíamos hecho y del mapa sonoro, que nos acompañó un montón. Cualquier pregunta, intervención que quieran o necesiten, bienvenidos sea. Esto le decía Juan hace un rato, que es como algo que tomamos, un concepto de simpatía que tomamos de la física del sonido, que yo en realidad desconocía completamente, no tengo ningún tipo de formación, pero me llegó esta información de la simpatía, que se las paso a leer. También llamada resonancia, es un fenómeno que ocurre cuando un objeto comienza a vibrar en presencia de un sonido. Cada objeto, siempre que pueda vibrar, tiene la frecuencia de sonido a la que vibra con más facilidad, llamada frecuencia natural de vibración. Nosotros tomamos esto, así como lo tomamos, lo llevamos como esto que pongo, transposición de saberes entre lenguajes, es como que hacemos una adaptación de esto. En realidad viene un poco también yo naturalmente, digamos, por diversión, por deseo, por lo que sea, cuando estoy en espacios así como más de naturaleza, o en realidad en general, como que tiendo a imitar, digamos, los sonidos. Entonces, para buscar como una vuelta a esto y que no sea imitar, porque trae toda esa
esa idea de representación y de buscar como que sea exactamente igual, y a veces es mucho más frustrante, y para que haga más sentido con el trabajo, lo tomamos como el aprendizaje por simpatía, como en algo de escuchar y buscar algo de ese sonido que resuene, como ir al encuentro con ese sonido desde mi sonido, y después también lo desbordamos a la performance, la corporeidad, como algo de lo que compone la expresión de un afecto. Esta fue la frase que quedó. Algo de lo que compone la expresión de un afecto compone a otro y reacciona, como algo de, bueno, hay algo de que una se mueve y la otra se mueve, o como sí, eso fue como la forma que encontramos. Entonces las prácticas pasaron a ser como de escucha y resonancia por simpatía. Entonces sonaba el disco, que aparte está buenísimo, del disco, que tiene como distintos paisajes de distintos lados y en distintos momentos del día. Entonces sonaba el mediodía y estábamos como intentando resonar por simpatía, y esa era la práctica que más estaba, digamos, en relación al sonido. Acá algunas fotos. Ahí como que... ¿Sería apagar la luz? Sí. Ahí va, gracias. Estos son como dos momentos que como que va mutando la obra, se va construyendo. Este es como un principio y este es otro momento, como que se va transformando el espacio. Este es como un paisaje artificial y una naturaleza artificial van apareciendo. Se va, como esto que les contaba, se va armando de a poco tanto la escena, digamos, con los objetos, como el paisaje sonoro también. Se crea un ecosistema específico lleno de artificios, y los sonidos del monte son grabados en tiempo real y se reproducen a través de una lupera con mucha delicadeza, creando el paisaje sonoro de la pieza. Acá es la primera vez que se trae la lupera como, bueno, para generar como ese paisaje sonoro. Traemos como esto de la lupera que va grabando y va reproduciendo los sonidos en tiempo real, y ahí hay como todo un estudio también de cuánto tiempo. El primer loop es el que marca el tiempo del loop, digamos, la cantidad de tiempo que dejes grabando la primera vez es la que va a ir marcando después cuánto tiempo es que vuelve la frecuencia. Y ahí, bueno, intentamos ir variando según el momento, porque hay varias loops, digamos, no es solo un loop entero, sino que son como se va armando la obra, también se va armando como el paisaje. Pequeños detalles y pequeños gestos van creando un ecosistema complejo. Como hay algo que siempre nos acompañó, que es como la idea de la sutileza y la economía de la creación. Como algo de crear con lo mínimo, por varios motivos, por esto de, bueno, estamos buscando huir de esa sobreestimulación, entonces, bueno, cuanto menos mejor, por una cuestión también de recursos, como de, bueno, tampoco hay tanto, así que vamos a hacer con lo que hay, y también porque creemos que de ahí siempre en lo que hay como que aparecen nuevas resignificaciones o búsquedas. En la performance, los sonidos provocados en vivo, inspirados por simpatía en sonidos de la naturaleza, son grabados y reproducidos con ayuda de una lupera, generando entonces un paisaje sonoro que va mutando en su desarrollo, desplegando una dramaturgia en la instalación de un ambiente de relajación y contemplación en la que se integra la iluminación, la performance, que con sutileza deja un paisaje fértil para imaginar. Traigo esta imagen acá porque esto fue bien claro como en algo de la economía. Buscamos en esto de la simpatía y dejar como que se corra hacia otros lenguajes.
Trajimos como las luces en esto de, bueno, visualizar, que acá también hay, acá se podría hacer lo mismo, lo podemos practicar después. Se me fue, bueno, buscamos como operaciones que funcionen, como buscar simpatizar con otros elementos y aparece como esto de buscar otras formas de ver. Entonces buscamos la luz indirecta, o las operaciones de luz indirecta. Entonces se trabajó con sombras, como había en todas las diapositivas, se trabajó mucho con sombras, de la idea de, bueno, le doy luz a un objeto y ese objeto es el que provoca la sombra, y lo que estoy buscando es la sombra, no que sea visible el objeto, que aparte eran la mayoría, bueno, algunos objetos artificiales o objetos como artificiales porque eran como muñecos y cosas que simulan animales o el monte, pero que no terminan de serlo, como algo de, bueno, siempre estar como es, pero no es. Y pensábamos en trabajar con reflejos. Y yo cuando había escrito el proyecto, había traído la idea de llevar agua para hacer reflejos con el agua. Y un día en el salón practicando, se me ocurre iluminar el techo, los plafones que se ve ahí y que son los mismos que acá del techo, y resulta que aparece un reflejo que no hubiera podido generar un reflejo así con el agua. Seguramente quieren probarlo. Vamos a probar. Para acá. Un poco, ¿no? Sí. Hay mucha luz. Sí, pero que si hubiera menos luces. Un cachito del proyector. ¿El proyector? Acá pongo un poquito en blanco acá. Claro, sí. Y ahí según la distancia. Tiene como una secuencia, ¿no? Claro, van apareciendo. Y era parecido que acá también, que había por todo el espacio, entonces se genera ahí va, de los dos lados. Ahí va. Entonces se va generando como algo 360 y iba cambiando, usaba más. Sí, depende de cómo lo ilumines, hacia dónde va la luz. Y iba recorriendo como todo el espacio también, en una idea como de generar como un ambiente más inmersivo. Claro. Que de hecho hay un video, que ahora no sé si tiene sentido mostrarlo porque acaban de ver la prueba real, pero lo vamos a mostrar igual. Ahí, en esto del cambio de luz y de los distintos momentos, se iban como fuimos armando como distintos había como si se quiere 3 momentos. ¿Vas a aprender? Este es el momento del día. No, pero tomamos como inspiración, como para la dramaturgia, digamos, la dramaturgia de los días. Entonces empezaba en la tarde,
se hacía el atardecer y había como un desplazamiento trabajamos con velas, y había como un desplazamiento de las velas como una idea de atardecer. Y eso cambia, como que ahí había un loop y después llegaba la noche y es el comienzo como de otro loop y además otro paisaje sonoro y bueno, después el amanecer con otra luz y otro paisaje sonoro. Entonces también hubo como un estudio en esto de que les comento del disco de Culazo que nos ayudó un montón porque tenía como bien, si bien nosotros habíamos registrado, tiene un montón de registro del medio, de la naturaleza y con un equipo bastante más profesional que el que teníamos nosotros para registrar. Entonces ahí fue como un tiempo de, bueno, escuchar y entender qué hace a la singularidad de cada paisaje, cómo cantan o quiénes cantan en qué momentos del día, como bien eso, como de escuchar y registrar y pensar y ahí armar, y mismo esto que les hablaba de la temporalidad del loop, jugamos también con eso como como según el momento del día, la cantidad de tiempo que se precisaba para generar el ambiente que fuera necesario. Bianca, una pregunta. Sí. Entonces, el proyecto, de algún modo, implicó una exploración sonora virtual por esos paisajes de este investigador, ¿no? De Culazo. Sí. Como recorrer, implicó un acercamiento desde esas grabaciones, pero también desde ir a lugares también. Sí, la verdad quedó más en el deseo de ir a lugares que en la posibilidad, pero sí, o sea, como grupo, digamos, no fuimos a algún lugar a hacer esa escucha específicamente. Sí nos quedó como una especie de tarea de decir, bueno, prestemos especial atención a los sonidos de los pájaros, de los animales, y si podemos ir al principio estaba, digamos, en el proyecto la idea de ir a hacer una residencia y no lo logramos. Pero sí, igual hubo mucha práctica de escucha en lugares y en el Monte Serrano. O sea, en realidad yo traje el Monte Serrano en particular porque es un lugar que voy y que escucho y que practico, es parte de mi práctica. Entonces fue como, bueno, más bien como traer parte de lo que ya hago hacia la investigación, que es salir como por la investigación. Igual hubiese estado bueno, pero no. Pues, respondí la pregunta. Sí, buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? No, yo pensando ahí como la gente que está haciendo ahí sus proyectos, que es interesante esto de que decidís como de traer algo que ya haces, ¿no? Desde que la investigación no el trabajo de grado, lo que sea, no es algo que surge como de la nada, sino que es mucho más, supongo también como mucho más gratificante y placentero si el camino que elegís, ¿no? que se elige, como, bueno, ya es algo que traes de tu vida, que tienes una relación afectiva con eso y que ya conoces como cosas conceptuales o lecturas o experiencias, y a veces eso no es tan visualizable cuando se está haciendo la carrera. Se empieza como, tengo que hacer una contribución al conocimiento y por dónde empiezo, y muchas veces eso está como mucho más cerca de lo que nos gusta y de nuestros deseos ¿no? Sí, totalmente. Sí, lo mío fue como bien de venir haciendo, además del placer y de la vida y de las cosas, incluso mismo mi recorrido de la carrera venía como también laburando eso, como que ya había hecho proyectos que iban como en torno a eso, me venía como formando y tomando cursos como más del universo de la facultad del Instituto de Música, como que había también como una atención a ese mundo que está buenísimo, sí,
Y de hecho reciclé un montón de información, hasta el nombre lo reciclé, como de información y de datos que decís, ¿cuándo fue que esto? Pero sí, totalmente. Una cosa que no entendí, perdóname. Sí. El proyecto es finalmente es una performance inmersiva sonora. Una performance inmersiva. Que luego se registró ese evento o se hizo. Porque en un momento hablaste de un disco, pero no entendí. No, el disco es de otra persona, es de Pablo Bulazo, okay. que es artista no vidente que registra. No, ese es el disco. El registro que hay es poco, porque era bastante oscura la performance, eso como bastante a luz tenue y además de un montón de precariedad en el ámbito, pero intentamos grabar, cuando fuimos a grabar se quedó sin pilas el micrófono, tuvimos que cambiar las pilas del micrófono en medio de la performance, como que pasaron varias cosas que hicieron que no quedara registro ni sonoro y que hay unos videitos que cuando me enteré de que la cámara que había en la facultad no funcionaba, le pedí a una amiga, grababa aunque sea unos pedacitos con el celular para tener un registro para después poder compartir justamente. En general lo que pasa con este tipo de performance es que es difícil de registrar, porque es una cosa inmersiva y ¿qué estás grabando? Ahora estás grabando una perspectiva, es como un recuerdo, como un documento, digamos, pero... Sí. Porque lo otro que te iba a preguntar es si se hizo una vez o después se piensan hacerlo otra vez o cómo fue la... Bueno, la idea es volver a hacerlo. Todavía ahí estamos. De hecho, cuando pensamos en volver a hacerlo, pensábamos, ¿cómo hacemos con el plafón del techo? Es una performance que es... site specific. Claro, es site specific y al mismo tiempo es de otro, es como que evoca a otro lugar, entonces es gracioso. Y se va a tener que reciclar y reinventar como inevitablemente, digamos, como según el lugar donde están. Bien pensábamos, cómo funcionaría con las paredes negras, si hubiera paredes negras, claro. Si funciona las sombras, porque trabajan con sombras de velas, entonces se ve, no se ve, es como... fue bien, siempre ensayamos y practicamos en el mismo lugar, excepto, este universo más sonoro también es como, podíamos poner los auriculares, practicar en otro lado, pero como toda la parte más performativa y todo siempre fue en el mismo lugar, entonces quedó como bien en lo que hay ahí, entonces el día que lo hagamos en otro lado, que ojalá que sea pronto, lo estamos intentando, no sé cómo lo va a tener que reinventarse. ¿Y hay un marco de un festival de arte contemporáneo, sobre danza? Sí, ahora la verdad postulamos a un festival de danza, no sé si quedaremos o no, lo seguiremos intentando, si no será independiente. Encontrará tu lugar. Sí, de alguna forma sí, vamos a encontrar. Los sonidos los grababan ustedes con la lupera. O sea, ahí me quedó una duda porque mencionaste el disco, pero eso que escuchamos en el video. Eso que escuchamos en el video, sí, en realidad sí, hacíamos todas como sonidos. Había como algo de que yo venía como con ese interés y ese deseo y practicando y demás, que cuando convoqué al equipo, a Meli y a Lía, ya quedaban 3 meses para presentar y tenía que inventar todo lo demás y practicar y demás, y fue como algo, se decantó, como hay algo también pensando en los trabajos, no sé si ustedes hacen trabajos en grupo, pero algo re importante de los roles, como de, que en algún momento como que se decantó el rol de que está bien, yo voy a ser la que me haga cargo de que queden los sonidos registrados. Al principio, lo primero era este sistema que les voy a mostrar ahora, yo grabando ahí, y oscuridad y un cable largo y recorría el espacio. Después cuando se fueron como sumando otras capas, conseguí un micrófono inalámbrico, un solapero, entonces me puse solapero, en realidad me lo pegué, medio como camuflado también, porque la idea era que no se viera tanto, como que no fuera tan evidente, y de hecho como que al principio no es tan evidente y en un momento como que me muestro la cara y muestro que estoy haciendo yo este sonido y lo estoy grabando y se está reproduciendo. Entonces sí, los hago en vivo,
vamos haciendo sonidos y los que se graban son los que yo produzco ahí en vivo. Entonces es eso, mucha escucha, práctica y después fe. Mucha fe. Y ahí entonces con la lupera después se reproducían como todas las capas juntas, digamos, Sí. o se iban reproduciendo, no sé, sonaba de fondo esto del mapa sonoro de... No, todo lo que es como que la escena y tanto el sonido, todo se va como generando en escena. O sea, Todo se y es produce todo, en tiempo real. sí, se produce en tiempo real y es como puramente corporal, no hay como registros o cosas de Ah, bien. Los discos los usaron para, digamos, practicar y conocer Sí, los exacto. entornos. Claro. como para resonar. Después es como Para esto de la evocar la simpatía, resonancia claro. con Ah, ya. simpatía en el momento. Bien. Y tal, eso, hubo como una selección de, bueno, qué sonidos van para el amanecer, también en algo de esto de la economía de la creación también es, bueno, qué sonidos van, no pueden ir todos porque queda todo como un matete en el loop, entonces tiene que quedar como una claridad. Y Fabri que estaba como en el sonido, en un momento yo solté todo esto y quedé como más en escena, como en la performance. Entonces también hay como un juego de volúmenes y de cuándo suena y cuándo no, como para darle también un dinamismo al sonido y que no quede como tan loop, digamos, no sé, básico. Había un interés específico de que no se escuchara como loop, como repetitivo, digamos. Como que sonara más vivo que artificial. Claro. Pero igual, o sea, era, digamos que a sabiendas de que iba a ser inevitable de que suene como loop y que sea porque de hecho era un loop. Entonces está. Porque como está la tecnología allí, ¿no? Entonces hay un momento en donde vos de alguna manera que tenés que tomar una decisión, decir, bueno, no quiero que esa tecnología esté visible. Recién hablas del micrófono, esconder un poco el micrófono, ¿no? Sí. Digo, me interesaba ese aspecto de cómo manejaron eso también, ¿no? Sí. Y Sí. de alguna manera, si vos cortás el loop automático de repetición, tipo máquina de ritmo, está diciendo, bueno, la tecnología no quiero que se vea, que se Claro. escuche. Sí. Sí, hay como. Es como lo mismo que usamos como unos juguetes y demás. Es como que hay como una ambigüedad o una fricción ahí, como entre lo que queremos que se vea y lo que no, y lo que es posible que no se vea y lo que sí. Como hay algo de, bueno, sí, en realidad no es que lo queremos súper ocultar, pero sí queremos jugar como que no sea tan evidente, como que sí se puede ver, pero que te lleves tu esfuerzo a verlo. Si se ve, no pasa nada. Claro. Si lo ves no pasa nada, pero tenés que como buscarlo para verlo o sea, no hay algo de querer que bueno que la gente, porque también pasaba un poco eso, que en un momento nos devolvieron, bueno, que se vea, que se note que sos vos, porque en un momento, claro, yo iba haciendo los sonidos y la gente ni siquiera se daba cuenta que era yo la que hacía el sonido. Claro. Entonces había algo de, bueno, que se note, porque también eso también puede llevarse la atención de, bueno, y qué es y dónde está, y como quedarse demasiado en la búsqueda de buscar el truco, digamos. Entonces, es como al principio, de hecho, en la primera escena lo que hacíamos era que solo se escuchaban como solo los sonidos como acústicos, y después de a poco se iba develando el loop. Entonces te mostraba los sonidos que ya habían sonado, pero ahora como juntos en un paisaje. Y después había como un momento de eso que les digo que, bueno, se veía mi cara, era yo cantando, haciendo los sonidos, entonces como algo de, sí, hay un momento que se evidencia. Igual Fabri, que era la persona que estaba con todo esto, estaba sentado en una silla con una mesa ahí, y el resto de las personas estaban ahí, o sea que escondido no estaba, digamos, que podríamos haber puesto atrás de una mampara, no sé, pero no fue la decisión. Como que también había algo como de lo despojado. Eso. Como que en un momento cuando pensé en hacer como en esto de armar el ambiente, dije, bueno, hay que intervenir el espacio, e incluso tuve como un deseo para llenar toda la sala de ramas y no sé qué, y dije, bueno, no,
menos. Recordar sutileza, menos, mucha información. Imposible aparte. O sea, está imposible, no sé, pero está una complicación innecesaria. Claro, porque si no también corres el riesgo de que se piense que todo es grabado, ¿no? Está todo como Claro. en un soporte ahí grabado que no. Claro, y eso, ese es el asunto, ¿no? Sí. O sea, que se vea como que está todo, como que no hay nada vivo de alguna manera, ¿no? Para del lado del espectador. Sí. Pero bueno, se puede importar o no. Sí, claro. Sí, en este caso como que, claro, fue como una pregunta que acompañó, bueno, ¿se ve, no se ve? En realidad es importante y sí, es importante. No sería como que, para mí no tendría gracia si fuera como un sonido grabado, como que Claro. en realidad la gracia de toda la investigación es justamente aprender a resonar el sonido, generar un ambiente, es generar un espacio, un ambiente inmersivo y evocar otro espacio con los sonidos corporales. Ujú. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Paso a hacer una muestra, porque ya que vine hasta acá, dije, bueno, tal, les tengo que mostrar. Yo te bajé el micrófono, ¿viste? Sí. Apagamos la luz a la Ah, ¿Querés hablar? No sé, no sé. Sí, dale. Quiero apagar. Atención.
compilado. Y como en el amanecer como que usamos ese recurso de hacer el loop más corto para que se bardee más, digamos, que es lo que pasa más en el amanecer, que bueno, todo estalla y tal. También pasaba como más en el amanecer, que hoy me pareció, pero como que aparecían otro tipo de animales que no eran también grillos y pájaros, como más de los mamíferos, digamos. Vacas, cabras, como ahí. Te tenemos alquilado, Alejandro. Iluminador. Veo que fue apareciendo nuevas personas. ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenidos. No sé si quieren hablar de un comentario de experiencia. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, no te vendo. A mí tipo, te re... Es impresionante. Sí, te vas. No, y además te hace pensar en Sí, salado. los límites entre lo humano y lo no humano. Sí. Te quedas pensando. Capaz llego a hacer un comentario porque no vi la performance, pero sabía más o menos de qué trataba y por dónde iba. Y sí supe tu trabajo antes, que nos encontramos en Emergen. Y esta continuidad de esos paisajes sonoros que evocaron allá. Hicimos unas prácticas en Rocha, en La Paloma, en los bosques, en unas bosques cercanías, y hay unas prácticas de escucha profunda dentro de ese. Y nada, como eso, como la evolución de los procesos, me parece
nada, magnífico, como ese de lo sutil, como me acuerdo que sentí esta jaque de los sentidos cuando estábamos ahí en esa experiencia inmersiva dentro de un espacio que era búsqueda. Y como hay como algo que diste vuelta para traerlo desde lo personal, como súper interesante ahí, la traducción, ¿no? Que como que hace el trabajo. Como que te está contando la experiencia y la vivencia, pero con el sonido propio. Exacto, no con la palabra. claro. Una cosa ahí también a aportar en esto de que se vea o que no se vea o que se devele, también como en este estado inmersivo y como a veces en esta práctica de escucha profunda en los lugares, como también siempre es muy borde de entender qué es lo que está sonando cuando amplías, ¿no? Si estás en un bosque real, entonces como que esa sensación de ir entrando, como de cierta manera develando y a la vez también en una cosa que esto, ¿no? Bueno, esta persona, como que se sabe que sale de acá el sonido, pero igual así todo, siempre como que envuelve un misterio también, entonces eso es algo como súper rico, que capaz que en esto del ocularcentrismo o en la atomización de sonidos, creo que es como esa suavidad de poder, bueno, que tenga, o sea, que no sea acabado, ¿no? Que como que todo el tiempo todo está muy como de entenderlo enseguida y como, no sé, estas capas de, bueno, veo que es ella, pero después no veo más, entonces la penumbra también, ¿no? Sí. Y el tiempo de afectación también, como un tiempo. Y otro aporte chiquito también en esto que había quedado lo del disco que escuchamos, que en verdad eso es como que sirvió como una referencia para entender esto de capaz de los climas o en esto también de una traducción de cómo se traduce esto a una propuesta escénica también, o sea, ¿no? Como, entonces esa referencia de día, noche que ofrecía ese disco fue lo que hizo como agarrarnos un poco de algo, ¿no? En este paisaje. Sí, también en esto de lo que se ve y lo que no se ve, perdón, pero como respondiendo ahí también al comentario, como que también había algo en esto de buscar, bueno, formas alternativas. Ahí una bailarina, Lisa Nelson, que habla como de diversas formas de ver y de buscar otras formas y habla mucho como de la borrosidad o la mirada periférica, como entonces se convierte no en la crítica a lo visual en general, sino como a la forma visual más como focalizada, objetivante, como en eso. Y de hecho también así como en relación a lo que se veía y no se veía, nos pasó que claro, el día que íbamos, nosotros trabajábamos con sombras y la idea era que la gente estuviera como en el espacio y dijimos, bueno, ¿se van a ver las sombras o no se van a ver las sombras? Nunca hicimos esto con gente en el espacio y fue como, bueno, es parte de la experiencia, si se ve, si no se ve, no se ve, si se ve a medias, y si la persona se da cuenta de que se ve algo ahí, entonces capaz que se puede correr como algo de estar inmerso también en el paisaje y de tomar las decisiones en lo que haces o lo que no haces, que es lo que pasa también en la naturaleza, lo que hace el humano. Decime. Perdón que llegué más tarde, por eso capaz que volver un poco al principio, ¿no? Porque conectabas lo que significaba la experiencia inmersiva y la interacción, por decirlo de algún modo, ¿no? De sonido con movimiento, con danza, concretamente. Quizá un poco la expectativa que me genera, como el interrogante que me genera es, en fin, ¿dónde está el clivaje, digamos? ¿Dónde está el punto del encuentro del hecho artístico, verdad? Entre lo sonoro y lo corporal. Algo hay allí explicado, pero me cuesta reconocerlo en esa búsqueda que ustedes hacen, más allá de lo que es un arte con otro, sino cómo conversan, cómo lo incorporan. Como digamos que la performance más desde la danza, o sea, ¿qué hay de danza? Claro. Sí, es decir, cómo se produce el hecho artístico en sí, en función, digamos, de que no hay una prioridad, por lo tanto hay una interacción de dimensiones que permiten
traducirlo en una nueva performance, ¿no? Sí. Entonces la pregunta sería, es decir, si se trata de una búsqueda, si se logra o no, o si es algo ya más guionado, por decirlo de algún modo, ¿no? A ver, no sé si terminé de entender la pregunta, pero lo que... Primero, como así como una aclaración, la licenciatura de danza es como danza contemporánea y tiene como una perspectiva bastante como que difumina bastante los límites entre lo que es danza y lo que no es danza. No es muy baile, digamos, lo que uno se imagina cuando dice danza, baile y demás. Después, como el encuentro, creo que en un principio lo que más fue como más del encuentro de la danza es justamente que el sonido es corporal, entonces o sea, en realidad es más bien como mi perspectiva, que yo vengo como de las prácticas de danza y no tengo una formación en música ni en sonido de ningún tipo, entonces como que la forma de aprender es a través del cuerpo y de la corporalidad, Sí, corporalidad. Corporalidad. Es más sencillo. Eso así como un aspecto. El hecho de también que se plantee, porque está la danza, está el sonido y también está como todo este universo visual y demás, como que el hecho de que sea una propuesta escénica también trae algo de las artes escénicas, justamente. Y a la vez está Meli, está Lía y estoy yo en escena y hay corporalidades visibles, corporalidades visibles que también en esto yo no traje tanto como... estuve como más enfocada en toda la parte de sonido por el contexto, en verdad, pero hubo todo también una profundización tanto de lo visual y lo lumínico como de la performatividad y de bueno, cómo, porque al principio estábamos tan en esto de bueno, el sonido y de que generábamos la sombra, estábamos muy copadas con eso y después es bueno, ¿qué pasa con la performatividad? Porque tampoco queríamos que sea como más como escenógrafas de mover y mostrar y hacer, entonces trajimos un concepto que no sé si llegaste a ver, que es de la simpatía, como algo de resonar con lo que se escucha, con lo que se hace, entonces fue como también llevarlo a la performatividad. Resonar por simpatía con el movimiento y el sonido animal, y siempre en la economía creativa, no algo como súper representar y actuar, ser un no sé qué, sino como más como tomar gestos de los animales como para traerlos y traer un poco esa difuminación entre lo humano y lo no humano, como que no éramos, hay un texto que es muy lindo que escribió alguien que decía como no éramos ni humanas a secas ni pájaras a secas, eran como humanas pájaras o algo así. ¿Se respondió? Gracias. Ya en el fondo tiene... Perdón, ¿tienes algo? Sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Me encantó. No, yo me gustaba comentarte que, claro, le veo como un gran potencial para el diálogo con otras posibilidades. Lo relacionaba con algunas experiencias que hemos estado haciendo, por ejemplo, con un grupo de escritores que hemos hecho inmersiones directamente, o sea, durante todo el año pasado hicimos varias experiencias, no tan serranos, sino más cerca del arroyo, pero sí en el monte nativo y eso. Y como, bueno, eso abre, me quedé con eso de que ponías por ahí al final, ¿no? Como un paisaje fértil para imaginar, como que eso, como que queda, ¿no? Digamos, tanto en el trabajo de ustedes como en los acercamientos directamente a la naturaleza, como que ahí hay un potencial enorme para que afloren otras cosas a la hora de crear, y eso se puede llevar a otros formatos, se me ocurre, ¿no? Por lo menos al lápiz y el papel como transmisor de lo que uno tiene, de lo que surja, como que, no sé, me parece un espacio muy fértil para imaginar y para plasmarlo
en otras formas también, más allá de esta, por supuesto, de la danza y de la música, que es en su conjunto como vibración. Podría decirse que las dos son vibración en algún lugar, ¿no? Pero eso, y después, bueno, claro que también le siento un gran potencial terapéutico en estos tiempos de vida de la ciudad, o sea, como que realizar esta práctica, ¿viste? O sea, ya te instala en otro lugar, es como una experiencia enriquecedora, ¿no? Para cualquier persona. Y que por ejemplo, ¿no? En este caso y en esta pequeña experiencia que nos mostraste tú ahora, como que ahí ya, si uno se abre, ¿no? Como que ya hay un montón de tranquilidad que puede llegar, ¿no? O por lo menos darte cuenta de la locura imperante que está en este nivel, ¿no? Y bueno, y como posibilidad, ¿no? De trabajo para, no sé, es bastante, capaz que estoy muy volada, pero es bastante, la sensación es bastante clara, o sea, te deja mejor de lo que estabas cuando antes de venir. Claro. Es como... Entonces, bueno, eso, gracias. Y bueno, que también están esas otras posibilidades que me parece que están bastante cercanas del trabajo y que el trabajo alumbra como hacia otros lados posibles. Eso, gracias. Gracias. Sí, qué lindo. Tuvimos como varias devoluciones así también, como de, lo necesitaba y no me había dado cuenta, o entré con dolor de cabeza y salí desde que... Pero como que fue lindo también porque era algo que era parte como de los objetivos del proyecto y de lo demás, y como que también cuando lo estás haciendo por momentos es como que decís, estoy haciendo, como que estás tan adentro de eso que no sabes si lo que estás haciendo en realidad sigue teniendo el sentido que tenía en algún momento o no, y como que también en esto de pensar, bueno, que están haciendo trabajos, también es muy lindo como compartirlo para encontrar a dónde está yendo lo que está pasando en el proyecto. Nadie quiere hablar porque yo estoy invitada. No, un poco esto de que a veces, que ella decía recién, como de lo complicado que a veces que necesitamos clasificar muchas de las cosas, entonces lo sonoro y lo dancístico, sí, y esas separaciones. Y ahora me parece que está bueno en esto de poder compartir y reflexionar y tener estos espacios nosotras mismas también, porque pensaba esto de evocar, poner centrándonos en los pájaros, porque igual si bien había otros animales, bueno, hay un canto y que se determina la noche, el día y tal, pero también hay una trayectoria coreográfica que fue también la que abordamos, sí, que es, bueno, cuáles son los territorios que dibujan los pájaros y cómo se relacionan. Entonces eso ahí, entonces es como, bueno, pero ¿qué haces, pájaro? ¿Danza o cantás? O sea, ¿no? Sí. Como en esta cosa de que todo el tiempo estamos, entonces, bueno, cómo habitar ese híbrido, que me parece interesante, que un poco lo performático lo abordamos desde ese lugar, y es un lugar también de cuestionar también cómo la ciencia trata también como que no, que los animales parece que están solo para reproducirse, ¿no? Y no hacen como otra cosa quizás también más espiritual, o por qué no, que íbamos con una filósofa de la ciencia que estaba interesante, y bueno, y esos territorios móviles también. Entonces creo que eso por ahí ahora me bajó un poco más, sí, sobre estas cuestiones, y que a nosotras también nos hacen, a nosotras que hacemos danza, porque muchas veces como que el cuerpo está al servicio de como ponerse arriba de un sonido, ¿no? O se piensa un sonido únicamente, y entonces cómo se dialoga también en la creación sonora con la corporalidad, y cómo puede ser un trabajo de ida y vuelta, que a nosotras eso nos juntó, ¿no? Como ese interés de lo musical, lo sonoro, cómo puede ser también una creación colectiva, ¿no? Y compartida, y también desde la corporalidad de quienes hacen sonidos, también no solo de nosotras cómo sonamos, sino cómo es. No, muchas veces hay como cierto desconocimiento, por ejemplo, de quienes tocan música,
de su corporalidad. Claro, Es decir, a veces te sí, pasa que si sí. esta gente no sabe que está parada. Claro. Pero es tipo ahí, o sea, Sí. solamente está pensando en ejecutar. claro, en los Eso. sonidos y uno después Sí. del otro como si quien lo escucha solamente fuera a separar eso Sí. de la instancia, ¿no? Y en los animales pasa mucho que claro, que eso está como todo mezclado, ¿no? El sonido es a la vez localización, es a la vez delimitar un territorio y incluso comunicación también, ¿no? A distancias más largas, más cortas. De hecho le decimos muchas veces el canto de los pájaros, ¿no? Claro. Ya ahí le ponemos Exacto. una, Sí. ¿no? Le ponemos como una intención. Ujú. Y no sabemos realmente si siempre están cantando o se están quejando. Hay una diferenciación que se hace como entre el canto y el llamado. Claro. Y hay como el ese llamado. Y uno, es más el canto. Como que esa es la diferencia que encontré así Claro. que mencioné. ¿Querías comentar algo? Sí, quería preguntarte, porque quedé fascinada que usabas tu voz para hacer todo. Todo eso. Está ahí como otra forma de ver el cuerpo, la voz en lo que ustedes hacen, que es increíble. Y quería preguntarte cómo fue esa búsqueda, si siempre hiciste esto, o sea, siempre te gustó como imitar otros sonidos, o no sé, ¿cómo fue esa búsqueda? Sí, en realidad sí, siempre como que es algo medio que me sale naturalmente y es algo a lo que de a poco como que lo he traído, es esto que decía, como que es algo que me ha acompañado en la vida normal por fuera de las artes de la academia, como la vida cotidiana. Y en un momento como que se filtró, digamos, en el arte y también en esto de compartirlo y que me diga, ¿y eso que haces? Como que, ¿qué onda? Y qué bueno está, y ahí como la práctica, como en esto de, bueno, las prácticas de bueno, entrar en eso y decir, bueno, está qué bueno esto, y probar como distintas formas de la voz y de la sonoridad. Y en relación a los sonidos como naturales, particulares, fue como a partir del trabajo de eso que apareció, así como en algo de profundizar. Pero lo demás como que sí, de la vida nomás. Tengo como una última diapositiva que es como el sueño. Esto es la escena después de que terminó, digamos, la performance, que queda como instalado las sombras que hacemos, como que bañamos la sala de sombras, queda como un escenario 360. Y nada, es un poco como pensando también en el proyecto, como una idea de, bueno, armar algo para que en esto que hoy decía, como de acotar, para que después van pasando cosas que te hacen de alguna forma u otra como cambiar de decisión o encontrar como otras cosas. Como que nos pasó mucho esto de los procesos van generando respuestas para las preguntas que continúan y queda estar atenta. Como que nos pasaba mucho de que estábamos investigando algo y después como nos dábamos cuenta de que lo que había pasado la vez anterior era en realidad la respuesta a la pregunta de hoy. Entonces como nada, estar atentas de que esas imágenes de las decisiones intuitivas, como que si hay algo que nos revuela y en algún momento, bueno, aparece y es ahí, no sé, las linternas, no sé, como que ha pasado mucho y no sé, siento que es algo que a mí me compartieron y que en el momento dije, sí, y después como que sentí que me pasó y que estoy acá diciéndolo. Y algo de las preguntas como para reinventar, como de hacerle preguntas a nuestros propios procesos para como volver a probar o a inventar otras formas de responderlas o de entrar en la materia que nos llevan como a lugares que quizás no habíamos esperado. Y esto de la potencia de la imaginación que comentaba la compañera,
yo sí que se entienda así. Ya eso, el agradecimiento. Gracias. Sí, una pregunta más. Si vos tuvieras que instruir a alguien en esta técnica tan, ¿no? que has como ¿no? desarrollado a lo largo de tu vida, capaz que de una manera como súper, no sé, personal, no sé si eso lo hiciste también con otras personas en tu infancia, si hay como, viste, como que siento que hay una manera de imitar los sonidos que no es solamente, no es, digamos que, como que hay una forma de hacerlo, ¿no? Como que lo que escucho es como que hay como una manera como, no sé si muy cuidadosa o delicada es la palabra o desde el afecto, pero hay algunos sonidos que la forma en lo que lo haces, de alguna manera como que te hacen ver cómo vos valorás esos sonidos, ¿no? Por cómo los imitás, ¿no? Entonces, como que esa lectura que queda como sobreimpresa en la interpretación de los sonidos, de alguna manera también transmite como esa forma, ese afecto por esos sonidos, ¿no? Si indagaron sobre eso, si por ejemplo las personas con las que trabajaste ya tenían algo de esa espiritualidad en sí mismo, ¿no? Que ya la traían y fue simplemente como, bueno, que bien, hay un feeling y sale, o hubo como un entrenamiento de como si vos tuvieras que formar o decir esta obra la puede hacer otra persona, de qué manera se podría acercar a esa técnica, ¿no? Está bueno. Fue lo que, como que con lo de la simpatía, fue como lo que encontré para decir, bueno, ¿cómo hago? Fue como a través de la pregunta a lo que ella hacía. Bueno, ¿cómo hago esto? Porque obviamente me han preguntado, ¿cómo haces eso? Y yo como, bueno, no sé, tenés que poner la lengua para... y tal, y creo que esa, como que no sé si es la forma, de hecho cuando... antes de que tomaran la decisión de que, bueno, yo soy la que está con el micrófono y yo me hago cargo de esto, digamos, quedó como más el laboratorio de sonido para un futuro, que es ahora muy cercano. Pero como que esto de la simpatía y algo como de las gurisas me decían, no, pero yo no sé, no me sale. Fue como, dale. Entonces la forma que encontramos fue el disco de Pablo Culazo al palo, para que nadie se sienta, como que hay algo del sentirse cohibida, de decir, no, pero a mí no me sale, no sé qué. Y al principio hay como, bueno, primero escuchar y solo escuchar, y después escuchar e intentar como componer con eso, y no componer como algo de crear algo nuevo, sino como en esto de resonar y buscar la forma, que es como bien exploratorio, me parece. Como que yo siento que hago esos sonidos porque en los años de mi vida he explorado mucho mi vocalidad, digamos, y hay un sonido que lo hago con agua. Y se llaman los pajaritos de agua, que son como que es como un afán de traer muchos sonidos de muchos pájaros juntos, pero hay como es como la exploración de probar. En realidad es probar, escuchar y probar, y escuchar y probar. Y en un momento de que estábamos ahí, era como bajar el volumen y estaban saliendo sonidos increíbles, y es como, no es que no podés, es que no lo tenés como dentro de tu repertorio. Claro. Es como el que no sabe bailar. Yo qué sé, bueno, en algún punto algo sabes bailar. Claro. No sé. Y hay algo, encontraste como un límite en esto de los parecidos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, pasan los dibujantes, ¿no? De esto de, voy a dibujar naturaleza, pero no me quedó parecido, ¿no? Pero en un momento el parecido es como una tiranía ya, ¿viste? Porque entonces si no me queda parecido, entonces no puedo dibujar, ¿no? Sí. Y no sabes dibujar. Claro. Sí. ¿Y cuánto soporta, no? O sea, me hago esa pregunta de capaz que es una pregunta, pero ¿cuánto soporta el no parecido, no? O sea, que no se parezca a los animales y que sean sonidos
que capaz que tiene todo lo otro, de lo afectuoso y de lo delicado, pero quizá no. No, está bueno. Creo que, o sea, siempre hay como, en el texto que escribí, de hecho hay como una aclaración de, estos son evocaciones por simpatía, no son imitaciones y no tienen que ser necesariamente iguales a los sonidos de los que estoy hablando, porque aparte menciono como las aves que me inspiraron los sonidos. Claro, porque ahí aparece el famoso concepto del Foley. Claro. El Foley entras en esa categorización que mencionaba a veces. ¿Es esto o es Foley? Claro. En realidad no querés hacer un espejo. Exacto. Es la sintonía tuya con eso que estás. Sí. Hay como. Es que me parece interesante. Sí, hay como una búsqueda de la fidelidad de esa resonancia, pero no necesariamente. O sea, hay igual una laxitud y una libertad de, bueno, hay cosas que no salen. Y hay cosas que todavía no me salen. Los sorneros todavía no me salen. Y los escucho. Es bravo, ¿no? Sí, es como una paloma. Claro. Eso es verdad, a mí me gusta salir a grabar sonidos en el monte algunas veces. Y me acuerdo ese momento de llegar cuando está en verano en la paloma, me metí un poco en el monte, y en el momento que amanece, de repente se estalla todo eso, recién que decías, eso es increíble. Empiezan a hacer ruidos, no sabes qué son, ¿viste? Después los escuchás más tranquilamente, pues la grabación tenés que después escuchás y volvés a vivir o descubrís otras cosas, ¿no? Y me parecen sonidos como misteriosos, no sé ni qué son, ¿no? Pero, claro, es un universo que cambia, ¿no? Que está como vivo, ¿no? Es una gran razón porque la gente se va a vivir a balnearios y lugares más alejados de la ciudad. O sea, el sonido en las ciudades es como hay... Me venía esta cosa de la naturaleza, como es naturaleza humana, o cómo nosotros sentimos esto de lo natural. Podría haber sido capaz específico de un cuerpo humano, pero como que hay salud en eso de lo que escuchamos también, ¿no? Como que las decisiones de ir a ciertos espacios que no están tan contaminados. Como también se despeja esto de la contaminación, me parece, en ese trabajo, ¿no? En lo que nos habita de contaminación, ¿no? Sí. Estuvo interesante porque acá tenemos estudiantes que, algunos que están por empezar a pensar sus proyectos, como Camila, otros que están ya redondeando sus trabajos, como Matías, como Paula, y después tenemos Sofi que está armando su proyecto. Entonces, pareció, nada, como comentario final en el marco del seminario, me pareció buenísimo que aparecieron también los objetivos, la justificación, ¿no? Como muy claro puesto, ¿no? Como creo que es muy inspirador para todos quienes están trabajando en esa cuestión de, bueno, bajar a papel ideas, proyectos, y nada, y felicitarte porque me parece alucinante el trabajo. Me parece que conecta además, bueno, con las artes y con la comunicación, que es un tema que nosotros tratamos en la carrera, la comunicación sonora, ¿no? Los límites entre los lenguajes sonoros. Todo eso aparece en cosas interesantísimas. No quiero entrar a enumerarlo porque no sé lo que sea. Si quisieran compartir la tesis después por si alguien quiere. Sería bueno, sería más. Como referencia como bien reflexiva del proceso. Sí, nosotros tenemos ahí una colección de trabajo como de ejemplo y bueno, tendría algo. Claro. Me quedé pensando que a veces como se crea como esa, no sé, como esa percepción más binaria de lo natural y lo humano, y se suele asociar lo humano a la contaminación, como más como destrozar lo ajeno a nosotros. Y como que esto, no sé, que cambia ese punto de vista, porque bueno, eso es humano también, o sea, esto que acaba de suceder es humano y vos estás pasando por el cuerpo lo que escuchaste, que podría, o sea, ya deja de ser externo y como que crea esa otra cosa y que potencia también el concepto de escucha, como que, no sé, ahí como me puse a pensar como más ahí, no sé si filosóficamente o qué, pero digo, bueno, nosotros decimos a veces que escuchar es prestar atención, pero ahí como, bueno,
ay, no sé cómo explicarlo, pero como que esto, o sea, es como hay más atención, digamos, como los límites de la atención, y como que creo que cuando pasás por el cuerpo realmente, como pasa otra cosa, y la escucha se potencia mucho más y empezás como a empatizar más con lo que estás escuchando, o sea, si intentás reproducir el sonido de un animal, empezás a empatizar más con ese animal, no sé, pero me surgió eso. Está bueno, sí, como la empatía también está re presente, como es amiga de la simpatía. Es como una empatía simpática, que la redundancia. Sí. Sí. Y también como en esto de que hablas de la escucha, de la atención, como que algo más allá de la atención, también como que cuando pensamos en la atención también pensamos en esto que decían como de categorizar y de pensar en la fuente y de dónde sale el sonido y qué es y por qué y cómo y no sé qué, no sé, como que también capaz que en esto de, bueno, ya sé lo que es, no sé cómo, capaz que queda en el cómo, pero también como que te hace entrar como en algo de, bueno, otra atención a otras cosas que no sean averiguar qué es, dónde está y por qué está haciendo ese sonido. Te hace imaginar, la escucha te hace imaginar, exacto. ¿viste? Porque no puedes desvelar exactamente. Un guión dice, no, la escucha González es imprecisa o puede ser mentirosa o puede... Pero bueno, eso mismo es la poesía que tiene lo sonoro. ¿Querías preguntar algo? No, yo quería hacer un comentario relacionado a lo que dije ya recién, que también siento que eso de que el humano está como asociado más a contaminar y todo eso, es un poco por el tema de capaz, o sea, lo que hacemos los humanos es como ponernos muy aparte, o sea, somos animales en realidad, pero no nos consideramos animales generalmente, o sea, en el día a día, y creo que tu trabajo un poco borra esa, o sea, lo difumina un poco, como que lo deja más borroso. Entonces yo también lo conecté por ahí, porque creo que también mucho de lo que tenemos, o sea, de lo humano se considera contaminación, por eso somos nosotros intentando, bueno, un poco, o sea, dominar y dejar subyugada a la naturaleza hasta puntos muy críticos. Y esto, bueno, sería un poco capaz lo opuesto, porque nada, sería como eso. Que quede un poquito borroso así y que no se note tanto y eso que dijiste de la mujer pájara o algo así. Sí, yo pensaba que también cuando pensábamos en la performatividad, una de las imágenes que estuvo fue, bueno, cuando el ser humano entra como en un terreno más de naturaleza y no quiere como invadir, entonces como algo de la sutileza y la sigilosidad y la escucha y como el cuidado, como una parte humana que no busca ser dañina. Ay, bueno, si no tienen más preguntas, nada, gracias por arrimarse. Gracias. Gracias a ustedes. La verdad que es una alegría tenerlos acá. Y bueno, nada, esperemos que, bueno, gracias Bianca por venir a compartir esto. Y bueno, esperemos que podamos seguir haciendo este tipo de encuentros y que se sigan arrimando también. Gracias por el entusiasmo y la participación. Sí, me parece que un desafío también es esto de derribar un poco las especializaciones, como ¿no? Trabajar interdisciplinariamente, bueno, por lo menos invitarnos es una buena punto de partida. Claro. Porque viste que toca todo, a las artes, a la comunicación, a la información, a todas las cosas que se hablan acá. Sí. El territorio. Sí. Sala de mezclas, me encanta. Sí, Sala de mezclas. Vayan a la sala de mezclas. Bueno, yo me sumo también a eso. Todo tipo de felicito, obviamente. Gracias. Y obviamente trataba de conectar un poco la lógica que sobre el final entendí más. Amén de lo que puede ser de lo teórico que quería ver en el funcionamiento, y creo que es un poco como plantean acá dentro de los distintos puntos de vista que se expusieron. Creo que ese campo de búsqueda es también campo de expresión, y a veces lo desestimamos de algún modo, y creo que es un campo de expresión que seguramente puede aventurarnos más en la investigación,
pero no necesariamente por la investigación dura y pura, como se dice, ¿no? Sino también para el espacio, digamos, de la investigación cortada por el arte, ¿no? El arte como expresión de investigación y viceversa, ¿no? Creo que ahí es donde también hay un terreno, suscribo lo que plantea Helvecia, de trabajo a trabajar, ¿no? Y bueno, y como quizá deberíamos animarnos más, ¿no? Y ella ha presentado su trabajo como investigación-creación, que es un poco eso, ¿no? Esa zona que está Claro. cada vez más hablando, Estamos quizá un poco atados por determinadas normas protocolares o formales. Me refiero a la hora de exponer la investigación, pero del lugar de lo artístico creo que se pueden romper mucho esas barreras. Algo de lo que creo que incursionar, ¿no? Sí, es como todo un desafío. También como hay algo de la investigación artística, Sí. que es como, bueno, un poco hacer dialogar el arte o los procesos creativos con formas que tiene la academia o las ciencias. Exacto. Incluso. Y bueno, ahí está en ver hasta dónde, bueno, en realidad sí se puede adaptar a esto, pero hasta dónde también decidís adaptarlo o no, también según el ámbito, ¿no?, que te presenta. Claro. Pero es desafiante, pero es interesante. A mí me parece como algo re interesante también, porque como que de alguna forma las formas que tiene la academia como que no son arbitrarias y tiene algo de enriquecedor al proceso creativo, como que también te hace preguntarte por qué haces esto o para qué, o que, como distintas preguntas que quizás si no fuera en ese ámbito no te las hacías. Claro. Y sí, y definir las metodologías de manera clara, exacto, ordenadamente, exacto. eso aporta, ¿no? Suele aportar. Igual yo siento que hay mucha distancia entre las posibilidades, como las puertas abiertas que hay en danza y las que hay acá. Yo lo siento así, lo más que es mi percepción. Pero siento que hay que hay más libertad de exploración, ¿no? Y que acá, bueno, también la podría ver, pero bueno. Podría haber Y más. salir con el cuerpo un poco más azotado por los azotes de la ciencia, no sé, de las ideas de ciencia que hay, todo eso. Yo lo he sentido bastante fuerte eso y bueno, me parece que en ese sentido en danza está un poco pegado, no sé si ustedes lo sienten Sí, así, a mí no me- sé cómo es danza con Bellas Artes. Yo creo que va por ahí también. A mí me llama un montón la atención como la apropiación que hacen de cuestiones sonoras, que incluso nosotros como músicos vamos como con un montón de, a veces un montón de cautela y como que es súper refrescante decir, bueno, agarramos este concepto de simpatía y con esto construimos una idea escénica, ¿viste? ¿No? Y claro, y muchas veces, por ejemplo, en nuestra formación, así como más de la música y la acústica, como que hay toda una cosa como científica, como bastante pesada y sí, difícil de llevar a veces, sobre todo como una curva de aprendizaje como muy chata al principio, para poder eventualmente después utilizar las cuestiones de la acústica, no sé qué. Como que va de lo racional a lo sensible. Y es como que, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que hay como hacer un proceso como después largo de poder como soltar toda esa rigurosidad, sobre todo de, vos hablabas de la contemplación, ¿no? Y que muchas veces desde las ciencias así como sonoras, como que hay mucho de la observación a partir de instrumentos de medida, ¿no? Bueno, qué espectro tienen los sonidos, cómo no sé qué, cómo se representan las frecuencias. Y esto es una cuestión observacional que es, digamos, directa, ¿no? Como, bueno, subjetiva con lo que traes, con lo que sabes, ¿no? Y en eso como que me parece que es súper un tremendo aporte para esta comunidad, el hecho de decir, bueno, tomamos esto y lo tomamos desde la danza, ¿no? O sea, desde el cuerpo y no hay nada, ¿viste? No pasa nada con eso, o sea, es como que se hace, se escribe un proyecto, se egresa y también se hace ciencia también así, o investigación por lo menos, ¿no? Como, así que nada, sí, yo estoy un poco de acuerdo también con esa impresión, pero bueno.
Ya tenemos ahí una sala de mezclas ahí que podemos. Hay que seguir trabajando. Bueno, gracias Bianca otra vez. Gracias.